Entonces versículo 5 dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y sigue diciendo, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Estamos en una condición caída. ¿Sí, hermanos? Y el ministerio del Espíritu Santo es ese, revelarnos nuestra condición. Muchas veces nosotros nos creemos justos. Muchas veces pensamos: yo no tengo necesidad de escuchar la palabra, yo no tengo necesidad del Espíritu Santo, yo no tengo necesidad de verdad de que nadie me diga nada, porque yo no soy tan malo, ni tan pecador, ni tan peor como los demás. Y eso nos habla de nuestra falta, ¿verdad? De la falta que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros, nos redarguye. Y decíamos la semana pasada, no es que el Espíritu Santo no quiere obrar en nosotros, sino nosotros hemos apagado su voz, nosotros hemos apagado el fuego, nosotros nos hemos resistido a arrepentirnos. Y decíamos en aquella ocasión, y uno de los peligros que corremos como cristianos, y a veces los que más tiempo tenemos en la casa, en la iglesia, es no darnos cuenta de que el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento. Y el riesgo de decir: es que yo nací en una familia cristiana, yo nunca he sido mundano, nunca he hecho lo que los demás, ¿verdad? Y a veces creemos, y los jóvenes pueden pensar: yo que soy malo, no soy drogadicto, no soy borracho, no he hecho cosas malas, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, ¿verdad?, que tenemos actitudes malas en nuestra vida, de las cuales Dios no está de acuerdo, ¿sí? De las cuales Dios no está de acuerdo, y que el Señor en su momento nos ha llamado a arrepentirnos, pero que ignoramos, y él ha insistido, pero que nuestro alejamiento por nuestra falta de arrepentimiento muchas veces hace que esa voz ya no la escuchemos. Y decíamos, hay un peligro en apagar la voz del Espíritu Santo, hay un peligro en resistirnos a arrepentirnos, porque podemos caer y podemos convertirnos en una persona retrógrada, que como ya no sentimos culpa, ya no sentimos aquella voz que nos llama arrepentimiento, empiezas a dar pasos como cristiano hacia atrás. Lo que antes no te atrevías a hacer, lo empiezas a hacer. No solamente en tu casa, sino en la escuela, los jóvenes, aquí mismo en la iglesia. Lo que antes para ti era algo de respeto, ahora lo tienes como algo común. Lo que antes no te atrevías a decir, lo dices, porque ya no hay la voz del Espíritu Santo que está obrando en tu vida para redarguirte, y es porque hemos resistido su voz para escucharlo. Ese es el peligro, porque a veces no nos garantiza nada, y aquí están los jóvenes, no nos garantiza, a veces no tenemos la garantía de que si es el rapto, hoy fuera el rapto, nos fuéramos en él, porque a veces no nos damos cuenta y no queremos aceptar nuestras fallas, y no queremos corregir, y no queremos cambiar, no queremos mejorar. A veces decimos: pues no soy tan peor, entonces ya con esto es suficiente. Pero hemos aprendido que para irnos en el arrebatamiento tenemos que ser vencedores. ¿Con qué está luchando en esta mañana usted? A lo mejor usted ahorita está luchando con un pensamiento, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor un pensamiento en esta mañana es lo que no le deja concentrarse en la palabra del Señor, un pendiente, un problema, una situación, o hasta un pensamiento que dice: ay, es exagerado lo que se está diciendo, ¿sí? Ese pensamiento, si nosotros no lo vencemos en esta mañana, ¿verdad?, y nos vence ese pensamiento, quiere decir que no estamos listos para el rapto. A veces pensamos: no, pues el rapto se ha tardado, ¿cuándo va a ser el rapto? Pues Dios nos está dando la oportunidad, porque si en esta mañana sonara la trompeta, ¿cuántos realmente estaríamos listos para irnos? ¿Verdad? Algunos sí, algunos decimos: pues no al 100 estamos siendo vencedores, ¿verdad? Porque dice Isaías que desde nuestra cabeza hasta nuestros pies estamos enfermos. ¿Cuántos batallan con pensamientos?
¿Verdad? ¿Cuántos batallan con lo que ven sus ojos? ¿Cuántos batallan con lo que oímos con nuestros oídos? ¿Cuántos batallamos con lo que hablamos? Que no todo lo que sale de nuestra boca es bendición. Que no todo lo que sale de nuestra boca es gratitud, sino queja y murmuración, ¿verdad? Señalamiento para los demás a fin de justificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y nuestras manos, lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Nuestros pies, ¿sí? ¿A dónde van nuestros pies? Si todavía es más fácil correr para otras cosas antes que para correr a buscar a Dios, todavía necesitamos vencer en esa área de nuestro caminar espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Todavía tenemos que vencer, porque necesitamos entonces nosotros, hermanos, permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos redarguya. ¿Cuánto tiempo, hermano, ha pasado que no nos sentimos redarguidos por algo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos que no nos sentimos redarguidos por algo? Que estamos haciendo cosas y no nos sentimos mal, en otras palabras. Pero dice el Espíritu Santo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, todo el tiempo. Porque el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, es redarguirnos, es enseñarnos, es recordarnos las palabras que el Señor Jesús dijo para que nosotros podamos terminar esta carrera espiritual. Amén. Porque dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una manera de regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Es a través de Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que nos empuja, es el Espíritu Santo el que nos revela, es el Espíritu Santo el que nos lleva de la mano a fin de que nosotros podamos terminar esta carrera. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué es tan importante caminar hacia la meta? Porque estamos llamados a crecer y porque estamos llamados a ser vencedores. A lo mejor alguno de los que están aquí dicen: no, pero yo no es mi intención llegar a la esposa del Cordero. Eso del 100% suena tan lejos. Déjeme decirle, para Dios no hay nada imposible. Cuando el corazón de una persona joven, adulta o mayor, ¿verdad?, está dispuesto, el Señor se encarga, porque Él es el que hace las cosas en nuestra vida. Amén. Entonces, puede ser que alguien diga: no, es que el 100% no es para mí. Déjame decirte que tan solo necesitas ser vencedor en cualquier nivel para que puedas irte en el rapto. Si no somos vencedores, al contrario, estamos siendo vencidos, ¿verdad?, de nuestros pensamientos o de nuestras obras, no estamos siendo vencedores y no estamos listos para el rapto. Así es que todo el tiempo que el Señor tarde, es misericordia para nosotros. Es misericordia para nosotros, porque cada mañana que nos levantamos es una nueva oportunidad. Y hablando del tiempo consciente, ¿verdad? Porque aún de noche el Señor nos ministra, aún de noche el Señor trabaja, pero en nuestro lado consciente hablamos del día, ¿verdad? Cuando nos despertamos, en ese lado es que el Señor, hermanos, cada día nos da una nueva oportunidad. Amén. En la cual nosotros podemos vencer, en la cual nosotros estamos preparándonos para ese día. Entonces el Señor envió a su Espíritu porque Él, amén, sabe de nuestra necesidad. Amén. Vamos a ir entonces, vamos a ver que el Espíritu Santo, hermanos, vino para capacitarnos en 4 puntos. ¿Ok? No está ahorita la diapositivas, pero vamos a verlo. Y número 1, escríbalo por favor: el Espíritu Santo ha venido para capacitarnos, para que nosotros podamos tener el pensamiento de Dios en nuestra vida. Aquí no vamos a ir a citas porque tenemos citas más adelante, ¿verdad? Pero el Señor dijo, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. ¿Sí, hermanos? El Señor, por ejemplo, Él ve
un plan, Él ve un propósito y trabaja ¿para qué? Para la eternidad. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos pensamientos egoístas? ¿Cuántos nosotros tenemos pensamientos egocéntricos, verdad? Que solamente nos enfocamos en lo material y en lo temporal y en lo pasajero. Pero dice, el Espíritu Santo vino para capacitarnos y podamos tener los pensamientos de Dios. Para que nosotros podamos tener en nuestro pensamiento el pensamiento de Dios y podamos preocuparnos, hermanos, por las cosas eternas, ¿verdad? Si alguno de ustedes no ha leído ese libro que de la hermana que se llama Escoge con tus ojos puestos en la eternidad, yo le recomiendo que si no está en la librería lo podemos traer. Es un libro básico que necesitamos leer y entender, porque tan solo el título, ¿verdad? Escoge con tus ojos puestos en la eternidad. Cuando nosotros podemos tener el pensamiento de Dios en nuestra vida, nos vamos a enfocar en trabajar para nuestra eternidad. Amén. Porque si no, tendremos un pensamiento en el cual está enfocado a las cosas temporales y materiales. Número 2, el Espíritu Santo vino para capacitarnos de tal manera que nosotros podamos tener el sentir de Dios. El Espíritu Santo vino para capacitarnos, ¿sí? ¿Hasta ahí van bien? Para compartir el sentir de Dios. El Espíritu Santo vino para capacitarnos, para compartir el sentir de Dios. Mire qué tan importante. ¿Cómo ve Dios al mundo? Lo ve con amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces la mayor muestra de amor del Señor, ¿verdad? Es que su sacrificio. Ahora, ese amor que Él tiene lo quiere poner en nuestro corazón. Él quiere poner ese sentir en nuestro corazón de tal manera que lo amemos a Él y de tal manera que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Qué difícil se nos hace, ¿verdad? Amar al prójimo. Si a Dios que nos ha hecho tanto bien, ¿verdad? No lo amamos. ¿Cuánto amar a aquellos que no han hecho nada por nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más aquellos que nos han lastimado? Pero el Espíritu Santo vino para capacitarnos y poner en nosotros el sentir de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo amar a Dios y amar al prójimo? ¿Amén? ¿Pero qué creen? Bendito sea el Señor que podemos pedir, amén, al Espíritu Santo que ponga en nosotros esa capacidad de amar a Dios y de amar al prójimo. Hace tiempo, ¿verdad? Cuando lo escuché, lo ha predicado el hermano Isaac, hay cosas que decía que a mí me quedan claras, grabadas y que las uso constantemente, ¿verdad? Y una de las cosas es cuando yo oía acerca del Espíritu Santo, el pastor decía, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿verdad?, a hacer todas aquellas cosas que por naturaleza nosotros no podemos hacer. Y me quedó claro, de todo lo que hemos aprendido del Espíritu Santo, es una frase que nos queda clara. El Espíritu Santo nos capacita para hacer y hacer todo aquello que por naturaleza no podemos. ¿Qué se le dificulta a usted? ¿Caminar con Dios? El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Perdonar. El Espíritu Santo nos ayuda. Olvidar en el corazón, el Espíritu Santo nos ayuda. Somos flacos y débiles, el Espíritu Santo nos ayuda. No tenemos la revelación de la palabra, no tenemos ese anhelo por el Espíritu, por la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda. Todo lo que se le dificulte a usted, todo lo que se les dificulta a ustedes como jóvenes, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacita. Amén. Nos capacita. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3, el Espíritu Santo ha venido
para capacitarnos en la oración. ¿Sí? Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús subió al monte a orar, ¿verdad? ¿Sí? Les decía, no vamos a las porciones para ir avanzando. No pudieron orar ni una hora, ¿verdad? El Señor dice, voy a ir a orar, sube a orar. Cuando baja los encuentra dormidos. ¿Sí? Y les dice, ¿cómo es posible que no hayan podido orar ni una hora? ¿A cuántos de nosotros se nos hace difícil orar una hora? ¿Sí? Algunos no. El Señor Jesús sube y dice, voy a volver a orar. Vuelve a bajar y los vuelve a encontrar dormidos. Dice, ¿otra vez están dormidos? No han podido orar. Sube a orar, vuelve a bajar, los vuelve a encontrar. ¿Qué les dice? Ya duérmanse, ¿verdad? Pero ya ni pudieron dormir porque ya venía todo el desencadenamiento, ¿verdad?, de su crucifixión, ¿verdad? Pero hace énfasis, o sea, no habéis podido orar ni una hora. Si a nosotros se nos dificulta orar, tenemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, pon anhelo por la oración. Espíritu Santo, ayúdame a descubrir el secreto de la oración. Ayúdame a descubrir el poder de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermanos, a veces estamos acostumbrados, ¿verdad?, a enviar telegramas. ¿Sí? Decía una vez, el hermano nos hablaba de la oración jaculatoria, ¿verdad? Que la oración corta, ¿verdad?, para levantar una petición, pero es una oración que está respaldada por una vida de oración. La otra vez oía un comentario entre varios que estamos platicando aquí en la iglesia, decía una oración jaculatoria, y estaba mal el concepto, porque una oración jaculatoria no es una oración telegrama. La oración jaculatoria, o sea, es corta en el momento, pero está respaldada por una vida de oración. Y la oración de telegrama es que nos la pasamos enviando pequeñas oraciones, pero no tomamos el tiempo de doblar nuestras rodillas y orar con intensidad. Orar, ¿verdad?, más tiempo, ¿verdad?, dándonos la oportunidad de escuchar la voz de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo nos capacita ¿para qué? Para orar. Y cuarto punto, el Espíritu Santo vino para capacitarnos para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces el Espíritu Santo vino para capacitarnos para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo nos guía para predicar la palabra de Dios, para llevar las buenas nuevas a todos aquellos que tienen necesidad. Amén. Y bueno, vamos a continuar y vamos a leer en Romanos 8:26. Vamos a ir ahí. Usen sus Biblias. Si no la trajo, recuerde que la necesita traer. ¿Sí? Romanos 8:26. Dice la Escritura: y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Entonces no solamente pide, ¿verdad?, nos ayuda a pedir lo que nosotros conscientemente creemos que necesitamos, sino pide, amén, conforme a la voluntad de Dios, y pide conforme a lo que nos conviene a nosotros. ¿Sí, hermano? ¿Quién de nosotros sabe lo que pasaría mañana? ¿Quién de nosotros sabe, ustedes muchachos como jóvenes que van mañana a la escuela, cómo pueden saber lo que va a suceder en su día?
las situaciones, los problemas, el peligro, el riesgo que hay alrededor, ¿no? Estamos oyendo noticias tan fuertes en nuestro país. No estamos hablando de ancianos, no estamos hablando solamente de ancianos, de niños, sino los jóvenes, el riesgo, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros como adultos, como jóvenes, y ponemos a nuestros niños y los enseñamos a orar, podemos orar, pero el Espíritu Santo va a pedir como conviene, que no sabemos lo que vamos a encontrar en el tráfico, lo que van a encontrar en el metro, lo que van a encontrar aún en derredor de su escuela, del trabajo. Pero el Espíritu Santo, que sabe todas las cosas, ¿verdad? Por eso es necesario no solamente orar en petición, sino en lenguas, porque cuando hablamos en lenguas le estamos dando el control al Espíritu Santo para que pida como conviene en nuestra vida. Amén. Entonces yo pedí una cosa y les decía la semana pasada, yo ya de una persona decía, ¿verdad? Tú puedes orar, Señor, bendíceme en este negocio, que me vaya bien en este negocio, en este trabajo. Pero cuando tú oras y le pides a Dios y te pones en las manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tal vez va a decir, Señor, no permitas que este negocio se lleve a cabo, ¿verdad? Porque sabe que no es lo mejor para nosotros. Y usted puede decir, pero es un trabajo, es algo honesto, es algo para mi familia, ¿sí? Pero Dios sabe lo que hay alrededor de esa situación. Dios sabe si a través de ese trabajo tu vida corre peligro, si a través de esa situación, ¿verdad? Alguien te va a tratar de que defraudes, de que robes, y el Señor te está simplemente guardando de una situación así, ¿verdad? Entonces decía, y hago alusión a esta persona porque no es una persona del camino crucificado ni cristiano, sino una persona que tiene conocimiento de Dios. Y decía eso, yo decía, lo dice esta persona, ¿verdad? Lo dice con convicción, y nosotros lo hemos oído por tantos años, que cuando nosotros oramos y nos ponemos en las manos del Señor, Él tiene el poder de obrar lo mejor para nuestra vida, aunque a nuestros ojos no sea lo mejor. Amén. Entonces Él nos ayuda, amén, en nuestras flaquezas. Él nos ayuda en nuestras necesidades. Ahora vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y aquí tenemos varios puntos y se los voy a ir diciendo para que los vaya escribiendo. No se pudo, creo, con el iPad, pero vamos a ver en esta mañana. Ok, número 1, ministerio. Sí, 4, los anteriores. El cuarto punto es el Espíritu Santo nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios. Llevar las buenas nuevas, llevar la predicación, amén, a los necesitados, a los que no tienen a Cristo. Veamos entonces el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Número 1, da vida, da vitalidad, da fuerza y energía. ¿Está bien? Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, y vamos a ver aquí. Juan, capítulo 6. Versículo 63. Ay, Juan no tiene, a ver. ¿Sí lo tienen? Ok, anótelo. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Cuando nosotros tenemos, hermanos, al Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo nos da vida. ¿Sí, hermanos? A veces podemos sentirnos como muertos físico, emocional o espiritualmente, pero tenemos al Espíritu Santo al cual podemos clamar
porque el Espíritu tiene vida para nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Él, hermanos, la vida se derrama y la vida se manifiesta en nosotros. Amén. La vida se manifiesta en nosotros. La vida, hermanos, cuando alguien está vivo se mueve. Cuando alguien está vivo, ¿verdad? Puede hacer, puede obrar, amén, puede pensar. Entonces, el Espíritu de Dios da vida. Número 2, renueva, refresca, da algo nuevo. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros no sobrevivir, sino vivir una vida cristiana, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que sobreviven. Y alguien hace tiempo decía algo, y eso fue muy triste escucharlo, ¿verdad? Decía, yo respiro, pero hace mucho tiempo que estoy muerto. Lo oía de una persona la cual escribió un libro y después se hizo la eutanasia en un país. Y decía eso, y ella decía de sus vivencias, ¿verdad? Gracias. Como unas 3 más adelante. ¿Más? Aquí están por los que no anotaron los 4 puntos. ¿Ya los tienen los 4 puntos? Ok, los dejamos tantito mientras les cuento esto. Me lo decía, esta mujer había sufrido demasiado en su vida y es triste oír cuando uno dice cómo no pudo encontrar a Jesús, cómo no pudo tener un encuentro con el Espíritu Santo. Ella escribe y dice una de esas cosas, ¿verdad? Yo no soy alguien que sobrevivió, o que soy una persona que respira, pero hace mucho que estoy muerta. Cuando yo oí esa frase me dolió en el corazón. Yo dije, Señor, no habrá habido alguien que le hablara de ti, no habrá habido alguien que le diera la ayuda tan fuerte. Fue marcada su vida por todas sus situaciones que dice ella, respiro, pero hace mucho tiempo que estoy muerta. Entonces, el cristiano, hermano, no debe sobrevivir, sino debe vivir. Amén. Porque el Espíritu Santo es vida. ¿Sí? El Espíritu Santo es vida. Y Él nos renueva, nos refresca y siempre está para darnos algo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como cristianos, a pesar de que tenemos que hemos estado muchos años en la iglesia, vivir? Es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo les he dicho, soy cristiana casi de cuna. Mis padres se convirtieron cuando yo era muy pequeña. O sea que tengo varios años, pues tengo 40 años en el evangelio, más los que fui de niña, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que lo mantiene a uno? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, imagínense 40 años, ¿cuántos con 40 años en un trabajo, ¿verdad? Y más cuando no es lo que les gusta hacer, se hartan del trabajo, ¿verdad? Algunos a los 50, 60 años, que algunos de ustedes ya tienen ese tiempo de ser cristianos, se jubilan, pero en la vida cristiana no hay jubilación, ¿verdad? Y la gente que ya tiene muchos años trabajando, a veces ya nada más está contando los años. Ay, ya me faltan 5 años para jubilarme y ya no voy a volver a venir a este empleo, ¿verdad? Pero la vida cristiana no es así. Ni tampoco la tenemos que vivir con ese cansancio, ni con ese fastidio, decir otra vez voy el domingo, otra vez voy allá a Guadalupe, a La Paraíso, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos renueva, nos refresca y nos da algo nuevo cada día. Cada vez que nosotros le buscamos, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, el Espíritu Santo, hermanos, nos renueva. Esa palabra significa hacer algo nuevo. Él hace algo nuevo en nuestra vida cada vez que nosotros venimos y le buscamos. Amén. Vamos a Tito. Si le puedes pasar de allá a la siguiente página. No.
Ok, si no, ahorita. A Tito, vamos a Tito 3:5. Ay, no encontraba Tito. Tito 3:5. ¿Ok? ¿Sí lo tienen? Dice, porque también nosotros, necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿sí? No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, y por el lavacro, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5, del 3 al 5. Es que me dicen que no hay. Entonces, Tito 3, yo dije 5, pero empecé a leer en el 3. Sí, pero decían que no había. Sí hay. Perdón que empecé antes. Tito 3, vamos a leerlo entonces, porque no estaban ahí. En el versículo 3 al 5, ¿está bien? ¿Ahora sí estamos todos? Ok. Dice, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, para con los hombres, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos hemos sido necios, rebeldes, ¿sí? Siervos de los deleites, con envidia, con malicia, ¿verdad? Sí. Pero dice, ¿verdad?, que el Señor nos salvó, amén. Y no por nuestra justicia, sino por su amor, amén. Por su amor, por su misericordia nos salvó, y por la renovación del Espíritu Santo, amén. Si éramos necios y ya no somos tanto, ¿verdad? Tanto. Es por el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo nos renueva, amén. Y cantamos un canto antiguo, ahora, renuévame, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Y esa debiera ser nuestra oración, amén. Que un día nos cansemos de cómo somos, de todo lo malo que somos. ¿Sí, hermano? Que un día nos cansemos de lo malo que somos para decirle, Señor, cámbiame, transfórmame. Ya no quiero ser igual, Señor. Amén. El Espíritu Santo lava y limpia. Primera de Corintios. Si usted está anotando, anote y yo se los voy a leer. Usted se ha dado cuenta que aparte de muchas cosas con las cuales somos bendecidos en Dios, ¿verdad? Es que nos hemos hecho hábiles en varias cosas. Una de esas es en escribir y oír. ¿Sí? Uno va, por ejemplo, lleva personas que están acostumbradas solamente a oír, ¿verdad? Y no pueden escribir, y nosotros estamos ya hábiles en eso, ¿verdad? Las convenciones, vamos, oímos y ahí vamos escribiendo aquí también. Gracias a Dios que en lugar de perder capacidades nos mantenemos activos en nuestra mente. Amén. Primera de Corintios 6:11.
Dice la Escritura: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces la sangre del Señor Jesucristo nos limpia, pero también el Espíritu Santo nos limpia, nos lava, nos limpia. Entonces nosotros tenemos que clamar el Espíritu Santo, tenemos que clamar la sangre del Espíritu Santo para que podamos ser limpiados. Amén. Transforma, cambia, ¿sí? Transforma, cambia. 2 Corintios 3:18. Voy a repartir algunas citas para que podamos avanzar rápido, ¿ok? Ok, y en cada cita les voy a decir el punto por si no se llega a ver aquí. Está bien. Entonces, hermano Jorge, ¿puede darme con 2 Corintios 3:18? Hermano Israel, Gálatas 5:5. Primera de Pedro 1:2, hermano Juan. Ya le iba a cambiar el nombre. Primera de Pedro 1:2. Hermano Tony, ¿me puede ayudar por favor con Juan 6:8-11? ¿Sí? Juan 16:8-11. Juan 16:8-11. Aarón, vas a leer por favor Primera de Corintios 6:11. Ya lo leímos ¿verdad? No lo da otra vez, pero vamos. Vas a leer mejor Juan 16:13. Hermano Víctor, por favor, Hechos 1:8. ¿Está bien? Entonces vamos a leer. Mi hermano, es el punto transforma y cambia. 2 de Corintios 3:18. Muy bien, entonces Él nos dice, nos va cambiando, amén. Nos va cambiando, nos va transformando, ¿verdad? Día a día, cada vez que yo me pongo a la disposición del Espíritu Santo, Él me cambia, Él me transforma, amén. ¿Está bien, hermano? Infunde esperanza y confianza, Gálatas 5:5. Ok, seguimos. Ayuda a obedecer a Dios. Primera de Pedro 1:2. Ok. El siguiente punto, reprende, amonesta. ¿Sí? Reprende, amonesta. Juan 16:8-11. Muy bien. Entonces dice que el Espíritu Santo nos va a redarguir, ¿verdad? De pecado y de juicio. ¿Sí, hermano? De pecado y de juicio, ¿sí decía así? ¿Sí, hermanos? Tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Que el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Es redarguirnos, es llevarnos al arrepentimiento, es convencernos del pecado. Pero también, hermanos, dice, habla, hay un juicio, hay una consecuencia. Sí, hermano, hay una consecuencia en lo que nosotros escogemos. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. El siguiente, ¿te lo di a ti, Aarón? Ok. Te di Juan
16:13. Hermano Víctor, mientras lo encuentra Aarón. El siguiente punto, da poder y vigor, Hechos 1:8. ¿Ah, ya estás listo? Ok, gracias Aarón. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo aquel que oyere, les hará saber las cosas que han de venir. Ok, entonces dice que Él nos guiará a toda verdad porque el Espíritu Santo revela o nos hace saber. Si no está ahí, añádanlo. Revela o nos hace saber, Juan 16:13. Y por último, de estos puntos, ¿verdad? Da poder, vigor o fortaleza. También añádanlo, por favor, hermano. Gracias. Entonces dice la palabra del Señor que Él nos da fuerza y vigor. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Vamos, antes de terminar, vamos a ir. Entonces, este es el ministerio del Espíritu Santo, hermanos. Hay muchos más textos, hay muchos más puntos, pero esto nos da un panorama, ¿verdad?, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Amén. Ahora, decía al principio, decía en la clase, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos capacita para hacer y hacer lo que por naturaleza nosotros no podemos. Repito nuevamente, el Espíritu Santo nos capacita para hacer, ¿verdad?, o hacer lo que nosotros por naturaleza no podemos. Y tenemos un ejemplo bíblico, vamos a Lucas 22:54. Lucas 22:54. Vamos a ver un personaje, el cual nosotros sabemos acerca de él. ¿Sí? Y está hablando ya en estos capítulos del prendimiento de Jesús. Y lo que vamos a leer es acerca de la negación de Pedro. ¿Está bien? Y prestemos atención a esto porque nos es buena ilustración para nosotros. Amén. Y prendiéndole, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, sentóse todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentada al fuego, díjole en él y dijo, y con él estaba. Entonces él le negó diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, y tú de ellos eras. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. ¿Ven? Encontramos a Pedro, porciones atrás en la escritura, ¿verdad? Pedro asegura y le dice al Señor, ¿verdad? Si es necesario, voy a ir contigo hasta la muerte. No te voy a dejar. No te voy a dejar, yo voy a estar contigo y si es necesario, yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor, ¿cómo crees? ¿Me vas a negar 3 veces? Te digo que me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué pasaba con Pedro, hermanos? Pedro, ¿verdad? Tenía una naturaleza enferma.
y el Señor Jesús la conocía. Pedro tuvo una buena actitud, por así decirlo, ¿verdad? En querer estar con el Señor y no dejarlo y no abandonarlo. Pero el Señor Jesús conocía su corazón, por eso le dice: Pedro, tú dices que no me vas a negar, pero yo que te conozco, sé que me vas a negar. Sé que cuando venga el tiempo difícil, que cuando venga la situación contraria, cuando estés en peligro, cuando estés en riesgo, conociéndote como eres, tú me vas a negar 3 veces. Yo te conozco, Pedro. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En los versículos que estamos leyendo estaba toda una situación en el prendimiento de Jesús de angustia, ¿sí? De peligro, de riesgo. No solamente Jesús en ese momento lo habían prendido ya, pero había ese miedo en Pedro, esa angustia en Pedro de que pudieran tomarlo y también pudieran azotarlo, pudieran crucificarlo, ¿verdad? En el momento de la prueba, en el momento, ¿verdad?, que tenía que demostrarse lo que era Pedro, se demostró. Y lo negó. Y lo negó 3 veces. La escritura en los otros evangelios es clara cuando dice, ¿verdad?, que aún hasta maldijo. Dijo de maldiciones para que los que estaban alrededor se dieran cuenta de que no era un seguidor de Jesús. Porque la situación que estaba ahí, ¿verdad?, desató el temor de Pedro, desató, ¿verdad?, el miedo, la angustia, de tal manera que se mostró lo que era Pedro. Amén. Pero para ir avanzando, vamos a Hechos 2. Porque entonces vemos que ahí en la historia que leímos en Lucas, el Señor es tomado, es llevado, es azotado, más tarde es crucificado. Amén. Él resucita, Él asciende al cielo. Amén. Y leímos en los versículos que dijo, ¿verdad? No os dejaré huérfanos, sino enviaré al Consolador, el cual estará para siempre con ustedes. ¿Está bien? Entonces vamos a leer en Hechos 2. Vamos a leer versículo 1 al 4. ¿Sí? Y vamos a ir leyendo más así, adelante. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 14. Bueno, vamos a leer un poquito más. En el 12. Y todos estaban atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Esto no lo estaban diciendo los que se les habían recibido el Espíritu Santo, sino los que estaban afuera del lugar, afuera del aposento alto. ¿Está bien? Mas otros burlándose decían: ¿qué están llenos estos de mosto? O sea que si estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. ¿Está bien? Entonces él se levanta, ya vemos aquí a Pedro que se levanta. ¿Está bien? ¿Sí? Y les dice que no están borrachos, dice que se estaban burlando. Otros estaban preguntándose: ¿qué les pasa a estos? Y él ya no tiene esa timidez, ya no tiene ese miedo, se levanta y les dice: no están borrachos, ustedes se están burlando, pero no están borrachos, es el Espíritu Santo. Amén.
Versículo 38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solamente se levanta para decirles, ¿verdad?, que no se burlen, que es el Espíritu Santo, sino les dice que se arrepientan. Amén. Se levanta delante de una multitud, ¿verdad? Delante de una multitud se levanta para decirles: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos la transformación, ¿verdad?, en la vida de Pedro, aquel que negó a Jesús, transformado, lleno por el Espíritu Santo, vigorizado, fortalecido. Amén. Por el Espíritu Santo para dar testimonio. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros no tenemos como cristianos aún? ¿Tienes el valor para dar testimonio ahí donde estudias, ahí donde trabajas? ¿Tienes el valor para tener una vida de santidad, de consagración? ¿Tienes el valor de ser diferente aún entre los hermanos de la iglesia? O como al principio a Pedro, la burla te hace ser como todos los demás. La burla te atemoriza, ¿verdad? Y no te deja dar testimonio, no te deja caminar con Dios, porque te van a señalar de santurrón, de exagerado. ¿Sí? Porque muchas veces dependemos, no debería de ser así, pero muchas veces los cristianos dependen de la opinión de otros. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Cuando el caminar espiritual es algo personal. Y solamente los que deciden de manera personal caminar con Jesús van a llegar a la meta. Y como decíamos hace un momento, ser vencedores. Al nivel que quieras llegar, al nivel que tú escojas llegar. Porque decíamos, desafortunadamente, muchos han perdido la visión de la esposa, de la meta. Pero decíamos, pero para el rapto necesitamos ser vencedores. Al 30, al 60 o al 100%, pero necesitamos ser vencedores para irnos en el rapto. Entonces, hermanos, hay cosas que en nuestra vida nos limitan y hay cosas que por naturaleza nosotros no podemos hacer, no tenemos. Y una muy importante es a veces la convicción. A veces aquí están ahorita los jóvenes, pero a veces los jóvenes dicen: es que a mí me trajeron desde niño, pero pues, ¿yo cómo voy a saber si esto es verdad? El Espíritu Santo te puede dar la convicción de la verdad de la palabra. Solamente ten el valor de decirle: Señor, dame la convicción, dame la revelación de tu palabra. Si algún adulto no está convencido de la palabra, el Espíritu Santo es el que nos convence. Amén. Entonces, ¿qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? Que el Espíritu Santo nos lo puede dar. Porque el Espíritu Santo quiere levantarnos con poder. Porque el Espíritu Santo nos quiere levantar, no solamente para que podamos caminar, sino también para dar testimonio. Amén. Entonces, el Espíritu Santo tiene un ministerio en nuestra vida, hermanos, pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nosotros. Pero el Espíritu Santo no se mueve en nuestra vida cuando hay pecado. Tenemos que arrepentirnos. Hay un principio, ¿verdad? Cuando recordamos, y esto es para que oremos ahorita, la historia de Noé, ¿verdad? Cuando en la historia de Noé hubo la grande inundación, el Señor, ¿verdad?, le dijo que mandara, ¿verdad?, a una paloma. ¿Y qué hizo la paloma? La paloma, la primera vez que la manda, ¿verdad?, regresa, porque afuera todavía las aguas no bajan y por toda la gente que había muerto había mucha descomposición, había mucha corrupción. De tal manera que regresa la paloma porque no podía pararse en ningún lugar. Pero después de tiempo la vuelve a enviar, hablando de la paloma, y la paloma regresa con una ramita de olivo, con una ramita, dando que testimonio, ¿verdad?, que ya había un lugar donde podían bajar. Pero ese es un principio espiritual. En Génesis, ahorita no, la historia de Noé, hermana, Génesis 3, Génesis
3:6. Génesis 6. Génesis capítulo 6. ¿Sí? Entonces, hermanos, es así. El Espíritu Santo, de manera espiritual, desciende cuando nosotros clamamos. Pero ¿por qué a veces no sentimos nada en nuestra vida? A veces vemos que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, pero ¿por qué yo no siento nada? Porque no ha encontrado lugar donde pararse en tu corazón. Porque necesitas la sangre de Jesús que te limpie. Y cuando hablamos de la sangre de Jesús, estamos hablando del arrepentimiento. Y para arrepentirnos, ¿verdad? Necesitamos analizar nuestra vida y darnos cuenta, hermanos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos y sobre lo que estamos haciendo, dejándonos de justificar para arrepentirnos. Solamente así podremos sentir la ministración del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Vamos a orar unos minutos. Doble sus rodillas y vamos a orar por nuestro corazón. Recordemos que necesitamos orar para clamar la sangre, para arrepentirnos. Tenemos que orar ¿para qué? Para preparar nuestro corazón, para alabar y bendecir al Señor. Y necesitamos preparar nuestro corazón ¿para qué? Para recibir la palabra. Entonces, clame la sangre del Señor Jesús, que es la provisión de Dios para la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y vamos a decirle: Señor, cámbiame, renuévame, revélame, dame fuerza, dame vigor, redargúyeme, porque necesitamos al Señor, necesitamos su presencia, lo necesitamos a Él. Sí, Espíritu Santo, en esta mañana te necesitamos, Señor. En esta mañana, Señor, te reconocemos, Señor, nuestra necesidad de tu sangre preciosa, Señor Jesús, en nuestra vida. Y también, Señor, necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Ven en esta hora, Señor, y toca el corazón, Señor, de tu pueblo, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo descienda y se mueva, Señor, y empiece en este tiempo, Señor, un tiempo en el cual venga a convencernos, Señor amado, de nuestra condición. Que venga y nos convenza, Señor amado, de nuestra necesidad de ti, Señor. Estamos aquí en esta mañana, Señor, y tú nos has dado un llamado. Tú nos has hecho, Señor amado, un llamamiento, Señor, a ser vencedores, Señor, a estar listos para cuando la trompeta suene, a estar listos, Señor amado, para el momento en que tú, Señor amado, vas a volver por tu iglesia, Señor. Que nosotros necesitamos estar preparados. Pero cuántas veces, Señor amado, somos como Pedro, que te negamos, Señor, en todo momento, Señor, con nuestros pensamientos, que te negamos, Señor, con nuestros sentimientos, que te estamos negando con nuestro testimonio, Señor, porque dentro de nuestro corazón, Señor amado, estamos enfermos, como dice Isaías. Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor, estamos necesitados de ti. Desde nuestra cabeza hasta nuestros pies estamos necesitados de ti, Señor. Pero tú has enviado al Espíritu Santo para ministrarnos. Tú has enviado al Espíritu Santo, Señor, para obrar en nuestro corazón. No permites que seamos necios. No permites que seamos sordos, Señor. No permitas, Señor amado, que seamos indiferentes, Señor, ante tu presencia, Señor. Señor, si tú vinieras en esta mañana, realmente estaríamos listos. Si tú vinieras en esta mañana, Señor, realmente estaríamos preparados, Señor, porque estamos venciendo aquí en este lugar.
estamos venciendo al estar en tu casa, Señor. O estamos aquí, pero estamos haciendo, pensando otra cosa, Señor. Ayúdanos, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones. No nos dejes seguir iguales, Señor. No nos dejes seguir siendo iguales, Señor. Cámbianos, renuévanos, Señor. Cámbianos, Señor, transfórmanos, Jesús. Cámbianos, Señor, transfórmanos, Señor. No nos dejes seguir siendo iguales, Padre. A veces nos sorprendemos de Pedro, Señor, pero ¿cuántas veces nosotros te negamos? ¿Cuántas veces nosotros con lo que hacemos, Señor, te negamos? Perdónanos, Señor, límpianos con tu poderosa sangre, Señor. Lávanos en esta hora, derrama tu sangre, Señor, derrama tu sangre sobre cada uno de nosotros y que en esta mañana podamos, Señor, recibir, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Que en esta mañana, Señor, sobre la sangre y sobre nuestro arrepentimiento, Señor, pueda descender tu Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad. Muéstranos el camino, Señor. Muéstranos, Señor, lo que tú vas a hacer, lo que tú quieres hacer, Señor. Muévete en nuestro corazón y muévete en nuestra vida, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. No hay nadie como tú, Señor Jesús. No hay nadie fuera de ti, amado Jesús. Toca el corazón de tu pueblo, Señor. Toca el corazón de tus hijos, Señor Jesús. Tócanos, Señor, por amor a tu nombre. Que en esta mañana se encienda el fuego de tu Espíritu en nuestro corazón. Que pueda haber un nuevo anhelo, un nuevo deseo, Señor, en nuestra vida. Que podamos, Señor, salir renovados, con vigor, con fuerza, para enfrentarnos a lo que va a venir a nuestra vida, Señor, más adelante. Espíritu Santo, revélanos, Señor, los tiempos que estamos viviendo. Háblanos, Señor, y convéncenos del tiempo en que vivimos, Señor. Que hoy más que nunca, Señor, tenemos que ser sinceros. Que hoy más que nunca necesitamos ser verdaderos. Porque tú estás pronto, Señor, y todas las cosas que están pasando a nuestra vida. Enséñanos a vivir en obediencia a ti, Jesús. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, Señor, te lo rogamos. Que tu fuego arda, Señor, que tu Espíritu Santo toque. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a ponernos